Hola amigos, buenos días, espero que estéis bien. Ayer salió por las redes sociales la recirculación de la noticia sobre la propuesta que dio Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, de proponer una renta garantizada para los más vulnerables, que va de los 700 euros mensuales por persona a los 1.400 euros para quienes tengan hijos. Y ha dado de qué hablar la propuesta esta de Ione Belarra. La noticia es de hace poco más de los años de enero del año 2024. Os dejo la portada de la noticia y luego comentamos sobre este asunto. Bueno, pues ya habéis visto la noticia, que a cada persona vulnerable o cualquier ciudadano español se le dé una renta garantizada por parte del gobierno de 700 euros, si es individual, y de poco más de dinero, hasta los 1.400 euros, si pues tienen hijos, por ejemplo. Y esto, pues, se tendrá que sacar de los impuestos que paguen el resto de la gente que está trabajando. Más impuestos para poder pagar, para poder financiar, pues, estos subsidios que se calcula que lo pedirían millones de personas. Y además, puede llegar un momento que la gente diga, bueno, con 700 euros, ¿para qué voy a trabajar si trabajando me van a pagar, por ejemplo, por jornada entera unos 200 euros y de subsidio me dan 700 euros? O bien, si tengo algún hijo, me pueden llegar a dar 1.400 hijos. O si tengo dos hijos, o si convivo con alguien, pero no sé si lo de convivir con alguien valdrá, porque la otra persona también tendrá su derecho a pedir este subsidio de renta garantizada que propone Ione Belarra. ¿Y esto a qué nos lleva esto? A lo que os decía, que claro, trabajar es muy duro y en muchos casos es insoportable. Entonces mucha gente va a pensar, ¿para qué voy a trabajar? Trabajar es sufrimiento, trabajar me hace perder el tiempo, trabajar también me cuesta dinero, porque si me tengo que desplazar para ir a trabajar, tengo que comprarme bocadillo, tomarme el café en el bar, y esto también me cuesta un dinero extra, más caro que no comer en casa propiamente dicho. Pero muchísima gente va a estar tentada a no trabajar y a vivir de un subsidio. Subsidio que, como he dicho antes, tienen que pagar los que están trabajando con sus impuestos. Bueno, pero ahora imaginaos que todo el mundo quiera pedir subsidio y que nadie quiera trabajar. Porque si el gobierno ya te da un subsidio, ¿para qué quieres trabajar? Además, trabajar es muy duro, es muy ingrato, te quita mucho tiempo libre, no te deja vivir la vida. Claro, trabajar es buscarse la vida, es sobrevivir y hay que pagar un precio por ello, que es trabajar. Porque no se puede vivir de las piedras, no se puede vivir de comer las hojas de los árboles, no se puede vivir de beber el agua que va bajando por el río. Se tiene que vivir de lo que necesitamos y para esto pues tenemos que tener dinero, que el dinero solo se obtiene trabajando o montando un negocio que vaya bien. Y aunque montes un negocio, tienes que vigilar que te vaya bien, que indirectamente esto también supone trabajo. O sea, tienes que entregar de tu tiempo para obtener esta ganancia que te permite vivir. Pero ahora imaginemos que no quiere trabajar nadie. Que el agricultor, el que planta el trigo, por ejemplo, no quiere trabajar. El panadero, el que hace el pan, no quiere trabajar. El transportista, el que transporta el pan y los alimentos, no quiere trabajar. El que está en el banco, que lleva la gestión de los ingresos y los cobros y las inversiones de los ahorradores, pues tampoco quiere trabajar. Entonces, nadie quiere trabajar. Entonces, si nadie quiere trabajar, ¿de qué te van a servir estos 700 euros mensuales o estos 1.400 euros
euros por tener hijo o más de un hijo, ¿de qué te va a servir? Porque necesito pan y no tengo donde comprarlo, porque no hay pan. Y no hay pan porque nadie quiere trabajar el campo para producir el trigo de donde sale la harina. No hay pan porque nadie quiere trabajar de panadero y no se puede hacer pan, no se puede producir el pan. No hay pan porque el pan no me llega del campo a la ciudad. El transportista que me trae el pan o cualquier otro producto que necesite, el transportista no quiere trabajar. Por tanto, lo que yo necesito no está a mi alcance. Y para los cobros o pagos, ¿de qué me sirve pagar o cobrar si igualmente en el banco no hay nadie que trabaje? El banco está completamente paralizado. Esto lo digo porque si nadie quiere trabajar, aunque nos den un subsidio, esto nos va a llevar a empobrecernos aún más. Esto es mucho peor, porque lo que necesita un país es que la gente trabaje, porque trabajando se genera el dinero, se genera la riqueza. Y fijaos que es importante trabajar y evitar que la gente pues no esté tentada a no trabajar y tener que vivir de un subsidio, porque trabajando se genera riqueza, se genera dinero que también sirve para pagar los impuestos. Pagar, por ejemplo, la sanidad, las escuelas, las pensiones de nuestros mayores, la seguridad, en cuanto me refiero a la policía o al ejército y a toda una variedad de gastos. Trabajar sirve para esto, para que el que trabaje gane dinero y que una parte de lo que gane, se tenga que pagar como impuestos para las cosas públicas, las cosas del Estado, como ya había dicho, la sanidad, la educación, las carreteras, el ejército y la policía. Y, por ejemplo, las ayudas para la dependencia. Es necesario que alguien pague impuestos. Y para poder pagar impuestos hay que generar el dinero. Y el dinero solo se genera trabajando. Entonces, en vez de hacer estas cosas como las que propone Ione Belarra, de dar subsidios a la gente, porque si se les da el subsidio a la gente va a estar tentada a no trabajar. En vez de hacer esto, pues se debe de fomentar el trabajar. Fijaos, en Venezuela o en Cuba, que te pueden subsidiar, pero no hay nadie que quiera trabajar, no hay nadie motivado a trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo poco que haya en el mercado o en el supermercado, lo poco que haya, pues va a subir mucho de precio. Entonces, el dinero que teniendo subsidio, este dinero no te va a valer, porque se va a provocar una inflación que hará que este dinero quede completamente devaluado. Lo poco que haya no lo podrás comprar porque va a estar muy caro. Además, tampoco vas a encontrar cosas para comprar, porque como nadie trabaja, nadie lo produce, nadie lo distribuye. Y entonces, pues la cosa va a por peor. Entonces, si la gente no trabaja, el gobierno se dedica a imprimir más billetes para hacer este dinero para los subsidios y resulta que estos billetes que imprime no sirven para nada. La realidad es esta, que los subsidios, no deberían de haber subsidios, no se debe de fomentar la cultura de vivir de los subsidios en vez de vivir del trabajo, de buscarse un trabajo, de trabajar para generar riqueza y para ganar dinero. Pero el problema está también por otra parte, que primero hay que saber que es muy importante trabajar, es muy importante que un país tenga puestos de trabajo, que cuanta más gente trabaje, mejor, que haya trabajo. Y para que haya trabajo, alguien tiene pues que crear el puesto de trabajo, alguien tiene que montar un negocio, alguien tiene que tener una idea de lo que crea que pues puede servir para satisfacer necesidades de los demás. Entonces, creando esta cosa, generas puestos de trabajo que tienen salida, que alguien que lo necesita lo compra, o determinado tipo de servicio que también se puede crear para los que lo necesiten. Esto es fomentar el trabajo y esto es lo que hay que hacer. Pero el problema con esto es que es muy difícil crear puestos de trabajo, es muy difícil montar negocio. Se desmotiva mucho a la gente
que sea emprendedora, que trate de vivir de algo, que cree alguna cosa de la que poder vivir, que genere trabajo, que sea capaz de tener idea de hacer un negocio que pueda funcionar. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque el problema es del gobierno. ¿Y por qué el problema es del gobierno? Porque el gobierno pone dos cosas terribles, que impide trabajar, que se impide la emprendeduría, que se impide la iniciativa de la gente a que se ponga a trabajar o que intente crear un negocio. ¿Cuáles son estas dos cosas? Son, primero, los impuestos. Segundo, las normativas. Si se asfixia a la gente a impuestos solo por trabajar, si se aprieta más, con más impuestos, pues la gente llega un momento que dice, si yo trabajo prácticamente para el gobierno, si la mitad de lo que yo gano, o más de la mitad de lo que yo gano, se lo tengo que dar al gobierno, no me vale la pena trabajar. Mejor me vaya a otro país, a donde no me saquen tanto, y lo que yo gane, el fruto de mi trabajo, sea para mí, que me lo he ganado con mi trabajo. Y además también las trabas burocráticas. ¿Qué problema hay con las trabas burocráticas? Pues que si te ponen una serie de normativas que te dicen, tienes que trabajar de esta manera, el horario tiene que ser así, esta cosa tiene que ser de esta otra manera. En definitiva, como estas normativas no te dejan trabajar en libertad. Y es que toda persona quiere trabajar de la mejor manera, quiere producir de la mejor manera. Todo negocio quiere, pues, producir el mejor producto, a la mejor calidad y al mejor precio para poder competir en el mercado. Y para esto, la propia empresa, el propio empresario, es el que tiene que decir de qué manera fabricarlo sale mejor, de qué manera hay que trabajar, qué horarios hay que hacer. O sea que no quiere normativas. Las normativas son un estorbo. Le obligan a esto, le obligan a aquello, que no hace que mejore su trabajo y ni siquiera que su producto mejore. Y esto es así, preocupa de estas normativas. Entonces, si un emprendedor tiene una guía de negocio que podría crear unos cuantos puestos de trabajo, que podría producir algo que sería de mucha utilidad para los demás, o un servicio que también sería de mucha utilidad para los demás, al final dice, por los impuestos que me cobran y por las normativas que estoy obligado a seguir, pues mejor no hacer nada. Me piro a otro país también, que me den más libertad, que me den mejores oportunidades y no en mi país que me están poniendo todo tipo de trabas a un negocio que yo tenga idea de emprender o a una forma que yo tengo que trabajar mucho mejor. Que el gobierno me dice lo que tengo que hacer, de qué forma tengo que hacer, lo que tengo que meter, en lo que tengo que invertir, lo que tengo que aportar. En fin, el gobierno me dice una serie de cosas que me estorban mucho y no me son beneficiosas. Y con los impuestos otro tanto de lo mismo. Cada vez tengo que pagar más impuestos por mi trabajo. ¿Pero qué demonios es esto? Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio. Las normativas, quitarlas totalmente. Un mínimo de normativas para seguridad del resto de los ciudadanos. Un mínimo de normativas por unas cuestiones de ética. Que no se hagan un producto fraudulento o un servicio fraudulento. Y los impuestos, también un mínimo de no estar apretando demasiado las empresas. Claro que hay que pagar impuestos para los gastos públicos y para tener los servicios públicos. Pero si más empresas trabajan, cuanto más empresas trabajen, cuanto más gente haya trabajando, más podrán contribuir a impuestos. Y como son más, los impuestos pueden bajarse. Y esto es beneficioso para las empresas, para el trabajador también, porque al tener que pagar menos impuestos, el trabajador tiene más dinero, que el dinero que tiene siempre lo dedicará a invertir, a mejorar su vivienda, a cambiar sus muebles, a cambiar su nevera, a comprarse coche nuevo. Y todo esto dinamiza la economía, hace que haya trabajo. Y de esto es de lo que se trata. Y no lo de pretender subsidiar a la gente, desmotivarla a trabajar, hacer que no quiera trabajar, hacer que no busque trabajo y que espere vivir de las subvenciones. Que en principio será que los demás que están trabajando paguen, pero poco a poco
pues muchos trabajadores van a preferir que la empresa los despida para cobrar paro y luego cobrar subsidio. Y muchas empresas también van a querer pirarse del país o cerrar, porque aquí se les hace pagar más y más impuestos. Y además para mantener a parásitos que ni siquiera quieren trabajar, con lo cual la empresa incluso tendría dificultades para encontrar gente que quisiera trabajar. Y esto es todo lo criticable. No sé qué pensáis vosotros de esta propuesta de Ione Belarra, de dar subsidio de renta garantizada a partir de los 18 años y de unos 700 euros mensuales a 1.400 euros si tienes hijos a mantener. ¿Cómo os parece esto? Porque los de 1.400 euros, incluso un trabajador normal con 2 o 3 hijos trabajando gana salario mínimo, que no son ni los 1.400 euros. Entonces incluso le va mucho mejor vivir del subsidio que no está trabajando. Es tema que da mucho de que debatir. Sí es verdad que hay problemas de la robótica, la mecanización, pero bien llevado, bien mirado, incluso se podrían crear más puestos de trabajo. Si uno se metería mucho el gobierno en lo que no tiene que meterse, en más normativas, en normativas del turismo, por ejemplo, de los hoteles, pedir todo tipo de datos, pisos que no se pueden dedicar al alquiler turístico, empresas que los obligan pues a esta cosa y a la otra. Así no puede funcionar la economía. Esto es poner trabas a la economía. Una economía, para que vaya bien, hay que mirar que las empresas tengan libertad y los trabajadores, los ciudadanos, tengan facilidades para encontrar puestos de trabajo. Esto es lo que hace mejorar la economía. Esto es lo que hace que la economía vaya bien. Esto es lo que genera dinero. Esto es lo que hace que un país y sus ciudadanos sean más ricos. Pero si se imponen pues normativas gubernamentales, que esto sería prácticamente comunismo, hacer que la gente viva de subsidios y los que trabajan tengan que pagar más impuestos, al final terminamos como ha ocurrido en Cuba o en Venezuela, que es un ejemplo a seguir, que allí la gente, por muy subsidiada que vaya, tiene que hacer unas colas largas de muchas horas para conseguir pues medio kilo de arroz o un trocito de pan, o un envase de leche, horas y horas solo para esto, porque nadie lo produce, nadie trabaja y hay muy poco género. Lógicamente es por el sistema que hay. Y este es el sistema que tendría que dar lugar a controversias de discutir lo positivo o lo negativo y quedarse con lo positivo. Yo creo que lo mejor es que a nadie le falte trabajo, que a las empresas se les permita trabajar con libertad y no se les asfixia a impuestos. Y también que no se les impongan normativas y todo tipo de burocracias. Porque así, si no hay estas cosas, las empresas van a ir mucho mejor. Y que no sea necesario que se forme un sector social de parásitos que solo viven de las subvenciones. Y que las subvenciones son limitadas. Cuando ya se acaba el dinero, ya no hay ni para subvenciones, o el dinero que da el gobierno de subvenciones, pues es un dinero que pierde valor, que no vale, que no se puede comprar nada con esto. Y esto es lo que hacen pues gobiernos que cuando se necesita dinero lo imprimen, pero no es esto. El problema es que hay que facilitar el trabajo, es decir, lo correcto sería que se generen puestos de trabajo, se fomente el trabajo, se implante la cultura del trabajo y todo aquello que sea trabas al trabajo, a lo de crear dinero y a lo de ganar dinero, pues sea apartado por parte del gobierno. Un modelo así era, en la época de Francisco Franco, era el modelo económico, era así. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo ganaba dinero. Casi nadie se lo metía a la cabeza la idea de vivir de subsidios. Y poco a poco el país prosperaba e iba yendo cada vez mejor. Bueno amigos, nada más. Tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.